Maestro. Ok, vamos a empezar. Ok. Entonces, 1, 2, 3. Bueno, les damos un saludo de Eso. un saludo de bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Hoy estamos desde el barrio más popular del mundo, que es Laureles, ¿cierto? Estamos aquí con este hermoso fondo Desde Laureles. de las montañas eso es el occidente, ¿cierto? Entonces tenemos acá atrás a los cerros occidentales de la ciudad de Medellín. Hoy estamos disfrutando de un agradable aperitivo llamado Pola aquí en Colombia o cerveza en el mundo. Y bueno, una vez más reunidos a discutir uno de esos temas que a veces simplemente nos dan por hablar y por discutir cuando estamos pues haciendo las cosas del común, estamos en la tienda con el vecino, mientras el vecino nos prepara las cosas para llevar a la casa, tenemos una conversación de este tipo, por ejemplo. El día de hoy nosotros hemos decidido reunirnos para conversar acerca de el impacto de la música. ¿Cuál es el impacto de la música? ¿Cierto? No solamente el impacto que puede tener sobre lo económico o lo cultural, sino también el impacto sobre también la forma de pensar de la gente, incluso el impacto sobre el estado de ánimo, el impacto sobre la forma en que uno piensa. En ese sentido, entonces hemos llamado a este episodio la sinfonía de la música, el impacto, la sinfonía de la vida, el impacto holístico de la música, para lo cual tenemos aquí a nuestro invitado Sebastián, el cual es una persona que podríamos, si estamos como en el acervo común, decir que es una persona completamente distante de la música debido a su profesión. Él es un ingeniero, mantiene haciendo modelajes, modelamientos más bien, y cosas muy relacionadas como con ese mundo lógico. Diría uno que no tiene suficiente tiempo o suficientes ganas como para explorar el arte, ¿cierto? Entonces, en este caso vemos que él ha estado toda su vida relacionado con la música y pese a ya estar muchos años ejerciendo, haber estudiado una carrera que podríamos decir es completamente distinta a la música, pues vemos a ver que en realidad una persona es así como la música, holística, así como los impactos de la música. Para lo cual entonces le doy la bienvenida a Sebas, el cual está aquí para comentarnos su experiencia acerca de por qué después de tantos años de estar ejerciendo una profesión, de estar completamente, entre comillas, desligado de gente que que desarrolla este arte, él persiste y continúa buscando algo en la música que nos va a explicar qué es y por qué mantiene siempre apegado de esto. Muy bienvenido, Sebas. Cuéntanos, por favor, cómo estás y cómo nos puedes guiar en este tema. Hey, ¿qué más? ¿Cómo estás, David? No, pues primero que todo, obviamente agradeciendo pues como el espacio acá en Convergencia, pues hace muchos años pues somos amigos y que hemos hablado también de temas de música desde hace mucho tiempo, desde incluso que empezamos como en nuestra formación en la carrera pues profesional en la Universidad Nacional. Y desde ahí hemos venido pues como construyendo ahí una amistad en casi cada de los años y que me he agradecido por el espacio. Y con respecto pues también, con respecto a esta vida o experiencia musical que yo creo que la mayoría de personas tenemos, se podría decir que casi todas las personas, o prácticamente a todos nos gusta de alguna forma la música, indiferentemente del género, que puede ser, no sé, hay gente que le gusta desde cumbias hasta reggaetón, desde vallenato, hasta música clásica, jazz particular, etcétera. Y hay mucha gente que llega a la música dependiendo de cierto tipo de condiciones. En mi caso particular, empecé en la música, se puede decir por un regaño de mis padres, porque inicialmente con mi hermano teníamos como el temor de ir a un ensayo de la banda municipal de pueblo. Pues generalmente todos los municipios de Colombia, la mayoría de los municipios de Colombia tiene su banda construida, pues que se encarga de eventos particulares, no sé, el día del idioma, algún tipo
evento cristiano, católico en general, y llaman a su banda. En mi caso particular, nosotros con mi hermano éramos muy, en el momento, muy alejados, teníamos mucho miedo de ir a escuchar música, pues de tocar música. Y llegamos de alguna forma con mi papá regañados, como mi papá siempre nos decía algo muy interesante que era, en algún momento me agradecerán porque los llevo. Pues curiosamente esas frases de los padres que siempre mencionan de manera que una vez es como, hey, una frase como, para, pues que siempre lo mencionan como de cajón. Como de relleno, sí. Pero al final, pues como que te sirven y te llenan mucho. Entonces ese primer acercamiento en mi caso fue algo como ver una banda tocar. Incluso recuerdo llegar a un ensayo de la banda, obviamente tocar música colombiana, es decir, como pasillos, torbilinescos, cumbias, música muy colombiana tradicional, y llenarte de algo. Pues en ese momento no sabía qué, ni siquiera sabía qué música, qué instrumentos tocar o qué, sino que simplemente en ese momento te llena de alguna forma. Y creo que cada persona hemos tenido acercamiento, incluso hay personas que reconocen la música que tenían en el momento de frente de su madre, como personas que en algún momento su madre decidió colocar música clásica o tal vez algún tipo de música particular que les viene a ella y las personas reconocen eso. Creo que eso es la primera parte inicial de cómo cada persona llega a la música. Y luego, después de ese proceso, uno pues ya comienza a apropiarse un poco, en mi caso pues como bueno, vamos a ensayar música, obviamente conocer un grupo de amigos, pues, de personas que te gusta la música en general. Y desde mis 8 años empecé pues como tocando música y obviamente escuchando música, en general música colombiana y música particular nariñense, del lugar donde yo soy. Ok, en ese sentido, ¿por qué hablaríamos de que la música te llena? O sea, tú eres una persona que corre, por ejemplo, corres maratones y mantienes también en campo disfrutando de la naturaleza, también pues tienes, por ejemplo, a tu novia, tienes también a tus amistades, tienes otras cosas por hacer como otras cosas que te gustan hacer, no sé, leer o tal vez montar en tu bicicleta. ¿Por qué dices que la música te llena? O sea, ¿te llena de qué forma? De una forma en que podrías simplemente hacer otras cosas como las actividades que acabo de mencionar sin hacer la música y aún así te llenarían. ¿O a qué te refieres cuando la música te llena? ¿Eso qué significa? ¿O de qué forma es eso? Yo creo que cada pues, persona lo vive de una manera diferente. Sin embargo, en mi caso particular, me apropia de algo que simplemente puedo sentirlo yo, es decir, como tener un sentimiento particular de primero paz y sentirse lleno con lo que estoy haciendo. Creo que la música, en el momento cuando yo la escucho, yo soy una persona, pues intento ser algo melómano, sin embargo, pues no me considero totalmente melómano, ya que hay mucha música en particular, pero siempre intento descubrir qué es lo que me llena de esa particular música que escucho. En general son los sentimientos, tal vez cuando tú estás obviamente, no sé, queriendo simplemente pensar, necesitas algún tipo de música particular que te haga pensar, que tú consideres que te haga pensar. En mi caso, pues me gusta mucho el New Wave, entonces casi que escucho todo ese tipo de música, como Depeche Mode, como por esa onda. Y hay algo pues que he puesto a pensar cuando en el momento que interpreto música, pues que lo intento hacer porque no soy músico profesional, es que no pienso nada más, simplemente pienso en el trasegar de la música, en seguir la música, en tocarla, en interpretarla como yo creo y, y simplemente como estar uno con la música. Yo soy una de las personas que escucho música casi que siempre, incluso tengo como 3 tipos de audífonos. Cuando corro utilizo unos audífonos de conducción, o sea, para escuchar música. Cuando salgo en los buses o en el metro o en algún transporte público en particular, escucho música pues con los audífonos de cable y cuando llego a mi trabajo escucho música con diarios más grandes. Y en eso me doy cuenta que siempre tengo música alrededor, o sea, siempre nací con la música, siempre sigo con la música y la música está en casi la mayoría de las actividades que realizo. Es raro cuando salgo, por ejemplo, a correr y no tengo audífonos, me siento pues, como, no sé, en el momento que corro, particularmente cuando voy con la música, escucho cada uno de los sonidos y eso es algo que me ha ayudado pues también como para correr. En caso pues del trote, que
muchas personas lo ven como un tipo de mantra, o tienen incluso su propio mantra. Hay gente que tiene incluso canciones, que canta canciones realmente trotando. En mi caso es cada vez que salgo a trotar escucho algo particular de una canción, entonces salgo a trotar y digo, bueno, voy a escuchar el bajo, entonces salgo a trotar y escucho solamente el bajo de esta canción, y salgo y digo, no, voy a escuchar la guitarra, me centro en cada uno de los instrumentos, algo particular, y que yo creo que eso es lo que me ha llegado pues como a llenar de la música, como todo lo que me ha podido dar, y obviamente todos los sentimientos que han generado detrás de la música. Con la música igual tú puedes llorar, puedes sentirte sentimental, puedes sentirte fraternal, te da mucha nostalgia. Yo creo que hay muchas personas que escuchan la música por eso. Nostalgia de tu lugar, de tu arraigo, de dónde sos, de dónde quieres ir. Incluso hay mucha gente que escucha música francesa para sentirse como en esos lugares de Francia, estar tomando un café cerca de la Torre Eiffel, con un croissant, de ese estilo. Y hay mucha gente que lo lleva a eso. En mi caso particular, creo que siempre ha sido por tanto que me gusta la música como el hecho de estar con ella, de ser uno con ella, de sentirla, de saber cómo van los instrumentos, qué dicen las canciones, cómo va el bajo, la batería, la guitarra. Eso es lo que me gusta de la música. Ok, en ese sentido tú mencionas que genera unos impactos, por ejemplo, sobre las emociones, también genera unos impactos sobre, por ejemplo, el espíritu, al mencionar que es un tipo de meditación, te genera, cierto, unas sensaciones de tranquilidad que podrían simplemente hacer la diferencia entre una persona más pacífica y otra que es más estresada, ¿cierto? Simplemente por tener esa forma, ese mantra que mediante la música se genera para liberar diferentes tipos de depresiones y situaciones también muchas veces químicas pues del cerebro. Si tú mencionas que la música tiene un impacto en ese sentido de las sensaciones y el estado del alma, ¿cuál es el impacto social de la música? Me refiero, ¿va a tener la música el mismo impacto si yo escucho, por ejemplo, en tu caso, música andina, que si yo escucho una música de black metal que menciona acerca de suicidios y homicidios? ¿O va a tener, o qué impacto tendría, por ejemplo, una música como un reggaetón que puede, reggaetones de todo tipo, por supuesto, pero uno que mencione de forma explícita y constante una relación sexual, sí, completamente basada pues en lo que ya estamos acostumbrados a escuchar, o una salsa? Entonces, ¿cuál es el impacto social de la música? Me refiero a todos los días estar escuchando eso, no solamente una persona individual, sino una sociedad. ¿Crees que eso genera un impacto, por ejemplo, un pueblo entero que solo escuchara música acerca de, no sé, metal, acerca de cierto tipo de metal que es acerca de asesinatos y violaciones? ¿Crees que eso generaría una sociedad más violenta en comparación a alguna otro pueblo, hablando hipotéticamente, que escuche un tipo de música, qué sé yo, cumbias? Sí, pues yo pienso que eso es algo totalmente personal. Obviamente cada persona adapta lo que quiere escuchar. Y yo creo que no necesariamente es algo de tipo, eh, se puede decir como principal en lo que la música quiere expresar. Yo pienso que mucha música, pues hay mucha música que no necesariamente expresa lo que dice. Hay, no sé, puedes escuchar simplemente como frases o particularmente palabras de Gustavo Cerati, donde el man dice algo particular que tal vez uno lo dice ahí, wow, no sé, entre caníbales, como todo el tema de seducción y demás. Y pues simplemente Gustavo Cerati dice, como no, yo tal vez escribí esa canción en un momento que tal vez quería salir con alguien, pero nunca pensé en lo que podría llegar a ser. Creo que la mayoría de artistas no piensan en cuánto podría llegar a ser su música. Sin embargo, obviamente sí creo que también tiene una inferencia en el hecho que vos escuches totalmente, como dices vos, tal vez música de reggaetón, que particularmente un tipo de reggaetón pues se encarga de expresar unas letras tal vez un poco más crudas acerca como del relacionamiento con alguna pareja o algún pues, tipo de relación entre dos individuos. Creo que ahí se podría llegar como a descontextualizar ese tipo de canciones. Hay personas que simplemente son muy, o en mi caso, incluso, pues yo escucho algunos temas de reggaetón y es como simplemente que me llaman a moverme, pero no tengo como ese ímpetu de decir, bueno, vamos a estar con alguien en estas características y vamos a reproducir obviamente lo que dice la canción.
Pero yo creo que eso llega dependiendo de algunas condiciones que uno tenga. Tal vez si vos escuchaste antes otro tipo de música, tal vez tienes un concepto más amplio de la música. Si vos solo has escuchado reggaetón, tal vez desde que cumpliste 5 años en el barrio hasta que tengas 21 años, tal vez simplemente como que sí tienes arraigado ese concepto de música y te llega algo. Y obviamente lo que dices vos es cierto, la música sí genera conciencia. Pongámonos a pensar en lo que pasa en Cuba, teniendo, por ejemplo, a eh, Silvio Rodríguez, en canción protesta, o teniendo a Mercedes Sosa, o teniendo a Violeta Parra, a Víctor Jara, todo este ámbito que pasó en Chile cerca de los 70, los 60, en donde sí la música generaba algo y generaba conciencia, generó incluso movimientos particulares latinoamericanos que derrocaron sistemas de poder. Como vamos a pensar lo que pasó con Inti Illimani también en Chile, con Iyapu en Chile, en donde ellos incluso sacaron música, tanta música protesta que incluso fueron derrocados, pues los sacaron, fueron radicalizados, unos en Italia, otros en Francia. Incluso Iyapu tiene una canción súper chévere que me gusta, que se llama Vuelvo. Entonces es donde ellos volvieron después de cerca de 25, 27 años radicados en Francia, y pues sí pudieron volver a su país. Y a la gente, cada vez que escuchan música, una particularidad, le da como una nostalgia de sentirse chileno, o sentirse de algún punto, pues, que algo que te llama y que chimba arraigarse, que bacano estar arraigado a este país. En ese sentido, obviamente, la música, lo que vos dices, es general, pero particularmente yo pienso que hay algunos artistas que simplemente dicen las cosas y tal vez vos las asumes como con algo que a ti te interesa. Obviamente cada persona asume lo que ellos quieren asumir. Incluso hay músicos, por ejemplo, hay una canción muy famosa del Policía Motorizado, se llama El Tesoro, donde le explican, le dicen al man, hey, pero tú qué quisiste decir con esto, pues con una frase particular del Tesoro, y el man dice como, no, cada vez que le preguntan el man cambia de versión. Entonces, como que no, como que el artista dice, depende, tú lo que quieras asignarle, lo puedes asignarle, es decir, como que depende de cada persona, qué es lo que ella quiere con la música, qué es lo que ella quiere que le transmita. Si yo quiero que me transmita odio, pues voy a obtener odio. Si yo quiero entender esa canción de alguna forma pacífica o quiero darla así, pues obviamente vas a tener ese tipo de condiciones. Quería mencionar algo particular, por ejemplo, Muchachos Ojos de Papel de Spinetta, en donde la música te da pacidad, te da algo como de tranquilidad. Muchachos, pues muchachos, Ojos de Papel, ya no llores más, pero simplemente cuando vos realmente lees la letra es algo extraño, es como un tipo de insinuación hacia una mujer de un hombre mayor. Entonces, la música puede llegar a tener esas condiciones también, es como algo que tú no esperabas y tal vez te esté diciendo que un hombre mayor tal vez quiere acosar a una chica. Pues, eso es lo que obviamente da a entender la letra, es posible que no. Entonces yo creo que sí, obviamente pues depende de cada individuo cómo quiera observar la música, pero pues, la música en algunos aspectos obviamente mueve mundos, mueve, y más en Latinoamérica. Yo creo que por ejemplo Calle 13 con la canción Latinoamérica, en donde cada vez que, yo no sé, la mayoría de personas que creo que la escuchan, siendo de Latinoamérica, pero presenta la idiosincrasia en Latinoamérica de una forma particular. Y vos la ves y te sientes con esa vibra, con la sangre latina. Tal vez el reggaetón puede ser que sí, que las personas quisieran generar ese tipo de conciencias como de relacionamientos con las parejas un poco más crudas, un poco más fuertes, con sus líricas obviamente fuertes, pero tal vez no lo quieran ver así, simplemente quieran ver algo de fiesta, algo de pasarla bien, pero tal vez no quiere ser algo tan fuerte. Y también pasa con el metal, obviamente el metal sí, pues también hay muchas connotaciones de metal, ¿no? Tenemos como black metal, la gente de death metal, que ya es un poco más fuerte, incluso las líricas son algo más fuertes. Pasa algo particular con el death, tengo un amigo pues, que toca death hace muchos años, él es de Pasto, y el hermano de él es cristiano, y es súper cristiano, y obviamente muy abiertamente religioso, y el man toca death, y es una banda de
muy crudo, muy fuerte. Entonces yo digo como que ahí hay una parte del artista que no, que no se correlaciona directamente con sus letras. Eso me ha tenido a pensar. Ok, sí, porque realmente también hay veces que lastimosamente estamos viviendo en un mundo donde el mercado es competitivo y donde realmente ser apreciado por tu música no necesariamente ser apreciado por algo que realmente tenga valor, sino por algo que de pronto sea, no sé, una estupidez o algo que sea muy relacionado con lo que más vende, que es el sexo, ¿cierto? El sexo o la violencia. Bueno, pues tú lo has dicho, finalmente la música tiene un poder que el individuo puede pretender decidir cómo es esto. Sin embargo, no podemos negar los efectos subconscientes de una letra que está constantemente sonando. Hay que entender que el cerebro es como un Siri, como una Alexa. Sí, claro. Él está ahí procesando información. Es por eso que tú al aprender un lenguaje, tú estás viendo una película y crees que no estás entendiendo, pero el cerebro está ahí procesando, uniendo que cuando la persona dice así, señala y dice una palabra en específico, tú no lo entiendes, pero tu cerebro lo captó. En ese sentido, puede que si el individuo tenga, cuando es consciente acerca de la música, cuando es en el momento consciente, pueda tener la oportunidad de decidir, pero ¿qué pasa si está sonando algo en el trasfondo y simplemente está ahí? Bueno, creo que eso tiene un poder que tú misma lo has dicho, la música ha sido capaz de derrocar dictaduras y también puede mover mundos, como tú lo dices, así que yo creo que la mejor conclusión para este episodio es la música puede intervenir en la sociedad de una manera muy, muy profunda y puede configurar unas sociedades pacíficas e igualitarias o unas sociedades que estén basadas más que todo en el sexo y en la adquisición simplemente de dinero rápido. Puede generar otro tipo de sociedades también, por supuesto, no solamente hay una dualidad. En ese sentido, consumir lo que realmente querramos ser, ¿cierto? Porque como mencionamos en un podcast pasado, eres lo que consumes, eres lo que eres porque finalmente es lo que, ¿cierto? Si como hamburguesas, finalmente mis sangre y mis arterias van a estar todo el tiempo, si como eso, llenos pues de estas sustancias. Y claro, y ver también la variedad que tenemos de música, ¿no? Recordar que obviamente pues tenemos música urbana, rap, tenemos mucha diversidad de música urbana, tenemos mucha diversidad de música latinoamericana. He pensado que pues, hay pocas personas que saben cómo hay pasillos, tenemos pasillos ecuatorianos, pasillos argentinos, tenemos cumbias argentinas, cumbias peruanas, pues obviamente un montón de variedad. Es muy buena, es muy bonita la tierra en la que vivimos por también esa culturalidad y la importancia que claro tiene la música en nuestra cultura y por tanto es aún más poderosa en nuestra cultura, en un cambio positivo o negativo que esta pueda ejercer que en otras sociedades no tan musicales. Sin embargo, seguimos aquí tratando de encontrar la mejor forma de poder transformar todo de una forma positiva, por ejemplo a nosotros mismos, como dijo Sebas, la meditación mediante la música, mediante eso que es como un mantra, nos puede ayudar también a liberar aquellas cosas que nos oprimen todo el tiempo y hacer personas más relacionadas con lo que realmente queremos ser y no extrañarnos a nosotros mismos siendo personas que no hemos nunca planeado llegar a ser. Les agradecemos por realmente muy buen momento. Gracias Sebas por esa pola que pudimos compartir, esa cerveza que la mencionamos en Colombia y esperamos que puedan seguir disfrutando de otro episodio en el futuro. Únanse a la conversación. Y gracias, Sebas. Muchas gracias a todos. Gracias. Hacemos música, muchachos.